El tema que traigo hoy para ustedes se llama voces y creo que es un tema importantísimo porque todos a diario escuchamos voces. Nuestra familia, las voces internas, las voces de nuestros jefes, las voces de la gente que va en el bus, no sé, desde la infancia hasta el día de hoy usted ha escuchado muchas voces. Y uno con el tiempo tiene que aprender a distinguir esas voces que nos aportan y las voces que no nos aportan y nos edifican de alguna forma. A veces escuchamos frases como que mira, estoy afligido, o me siento deprimido, me siento triste, no tengo esperanza, no tengo propósito. De pronto salen noticias en televisión en Texas y en muchos lugares de la tierra en donde tal vez alguien se levanta y empieza a matar gente porque están en una crisis como persona, ¿verdad? Porque hay voces que le incitan, que le hablan. Y todos hemos pasado por momentos así en donde usted dice, es que de verdad me siento que hay una opresión. Pero muy pocas veces nos damos cuenta de que realmente hay una batalla espiritual. Usted y yo estamos en medio de una batalla que no perdona a nadie. Tenemos un enemigo y la Biblia le llama Satanás, es nuestro adversario, nuestro enemigo. Y Satanás sabe que si logra dar un paso contra usted y contra mí, cuando hemos venido al Señor y logra entrar y usted se lo permite, ya él ha ganado gran parte de la batalla. Y a mí me impresiona porque la Biblia lo que dice es que cuando usted y yo venimos al Señor, Él nos da una mentalidad nueva. Para los que toman nota, en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga fuerte conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Otra vez, yo tengo la mente de Cristo. Y yo no sé usted, pero la última vez que yo empecé a indagar un poco sobre mi mente y lo que pasaba por ella y los pensamientos que podía tener, me quedé asombrado y tal vez este versículo me cuesta un poco creerlo. Porque si yo tengo la mente de Cristo y si usted es honesto y yo soy honesto, muchas veces de lo que pasa por nuestra mente no es como que muy cristiano. ¿Sí? ¿A cuántos les pasa? A veces nos enojamos y queremos hacer y deshacer. Queremos decir y no decir. Y esas cosas pasan por nuestra mente y a veces tenemos que aprender a filtrar lo que sucede y lo que pasa por nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, tener la mente de Cristo es un privilegio que usted y yo tenemos, pero como todo privilegio también trae una responsabilidad consigo. ¿Sí? Porque el lugar de nuestra mente es y siempre será el campo de batalla más peleado de Satanás. Si Satanás logra levantar un argumento, un pensamiento en su vida: Dios no existe, Dios no es real, Dios no te ama, Dios no te perdona, eres el culpable, eres la culpable. Y si usted abraza ese pensamiento en su vida, usted empieza a tener un problema con la fe. Por eso es que la Biblia dice en Efesios 6, 16 que tenemos que tomar el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos del enemigo. Porque el diablo no va a descansar con tal de verte destruido y dañado, de ver cómo se roba tu matrimonio, cómo se roba tus hijos, cómo se roba tu ministerio. Y entonces a veces nos sentamos en una silla, veámoslo espiritualmente, una silla espiritual, cruzados de brazos, y no entendemos de que Efesios nos dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. ¿Sí? Y entonces un guerrero no va a la guerra sin sus armas. Un guerrero no depende de que otros vean por él. Él está en pie de guerra. Él está en pie de guerra constantemente. Y esta guerra es espiritual. Por eso la Biblia dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, ¿sí? Sino contra ¿qué? Dígalo como que desayunó. Contra principados, potestades, contra gobernantes de las tinieblas. Ojo, ahí el versículo que hemos dicho durante toda la historia nos dice: hay principados, hay demonios, hay influencias demoníacas que vienen contra la iglesia a querer robar el propósito de Dios para su vida. Pero usted y yo tenemos que hacer frente para esos dardos del enemigo, esos dardos que levanta el maligno. Y yo sé lo que es batallar y vivir con ataques espirituales. Ahora, usted y yo como creyentes, como cristianos, no podemos ser poseídos por un demonio.
Si usted tiene a Jesús en su corazón, es importante que usted entienda esto. No vas a poder ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado por demonios. La depresión, la angustia. Y cuando usted se siente así, que está pesado y que ya no quiere hacer nada, con pesadez, ya no quiere servir, tienes que aprender a sacudirte del polvo y decir: Señor, en el nombre de Jesús yo me levanto y sigo hacia adelante. Y ya voy a abundar un poquito más en esto, pero les menciono esto: yo he batallado con la depresión, yo he batallado con la angustia, yo he batallado con el dolor, con la depresión, con la tristeza. Pero tengo que aprender a hacerle frente a eso. Ahora, es importante que entendamos dos verdades, y es que existen muchas voces que nos hablan a diario, pero que usted y yo debemos de aprender a escuchar la voz correcta. Es por eso que yo hoy quiero hablarles de dos voces que usted y yo escuchamos en medio de la batalla. La primera voz es la voz del temor, y quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 14, el versículo 52. 14:52. Ok, la historia que vamos a leer ahorita, todos la hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. La historia de David y Goliat, hasta en la escuelita dominical nos la enseñaban. Vemos a un hombre gigante. La Biblia lo que dice es que era un hombre de aproximadamente 3 metros de altura. Nada más imagínense. Solo en su armadura, porque era un hombre de guerra, este hombre llamado Goliat, que era uno de los últimos hombres gigantes que quedaban en la tierra en ese entonces. Llevaba solo en su armadura casi más de 70 kilos solo en armadura. Era algo abismal, era algo tenebroso. Era un hombre a quien temerle realmente. Y delante de él un escudero que venía armado también, y detrás de él un ejército con hambre y con sed de ver sangre en Israel. Porque según lo que la Biblia me enseña, en este momento este conflicto que Israel estaba teniendo con los filisteos era un conflicto que llevaba mucho tiempo. Desde que Saúl toma el reinado de Israel, los filisteos se convirtieron en la piedra de su zapato. Porque era un enemigo silencioso, era un enemigo interno que conocía a Israel y que quería verlo destruido. Y lo que vamos a leer en este versículo habla de esta verdad. Dice en el versículo 52: y la guerra fue, ¿cómo? Fue fuerte. Hay una versión que lo dice fuerte, contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Es decir, todo el tiempo en el que Saúl estuvo reinando, la guerra contra los filisteos fue bastante fuerte. Y a todo el que Saúl veía que era un hombre valiente, un hombre esforzado y apto para combatir, ¿qué hacía? Lo reclutaba. Saúl sabía contra quién se estaba enfrentando. Saúl le temía a los filisteos. Y a pesar de ser el reino o el reinado o el pueblo de Dios, los israelitas escuchaban a los filisteos, escuchaban a Goliat mañana tras mañana. La Biblia dice que eran 40 días donde Goliat se levantaba y los injuriaba, los maldecía, los trataba mal, les decía de qué se iba a morir. Y entonces Israel lo escuchaba y se amedrentaba. ¿Cuántos aquí han tenido temor? ¿Sí? Miedo. Ahora, hay un miedo innato en nosotros. Hay un miedo natural, ya lo he explicado en los otros cultos. Quiero explicárselo a ustedes. Hay un miedo natural que usted y yo tenemos. Por ejemplo, ¿a cuántos le tienen miedo a los perros? Yo tengo un American Stanford. Cualquiera que vea un American Stanford dice: ese perro es bravísimo, el pitbull, no sé. Bueno, la mía es una chiniazón, es un cariño, ¿verdad? Pero no deja de ser un perro peligroso. Y hay gente que a veces llega a mi casa cuando hacemos actividades y Dios guarde, tengo que meter a la pobre perra en un cuarto porque Dios guarde, no pueden. Ese miedo les ha ahorrado o les ha prevenido muchas veces de algún accidente. Si yo veo un perro y me da miedo, mejor me voy por otro lado y no me expongo, ¿sí? El miedo provoca eso. Usted pasa por alguna calle que está media oscura y usted dice: yo por ahí ni loco paso, ¿sí? Porque ese miedo que usted tiene le va a prevenir. Pero los israelitas experimentaron algo, y quiero que lo leamos en el versículo 1 del capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 1. Cuando usted lo tiene me dice amén.
Ok, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Diga conmigo la guerra. ¿Estamos o no en una guerra? Estamos en una guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba al otro monte sobre el otro lado, y había un valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un guerrero o un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura unos 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y entonces dice, se paró y dio ¿qué? Fuerte, ¿dio qué? Dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, nosotros seremos sus siervos y le serviremos. Añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué sucedió con ellos? Diga fuerte, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hay otra versión que dice tuvieron gran temor. Cuando el miedo natural se convierte en un temor, este temor tiene el potencial de paralizar, detener cualquier propósito de Dios. ¿Sí? Cuando nuestro miedo por algo se convierte en temor, es lo que le sucedió a Pedro cuando cayó sobre las aguas y se empezó a hundir. Él le dijo, bueno, si usted mande que yo camine sobre las aguas. Se anima por fe, pero de pronto empezó a ver la lluvia, empezó a ver los vientos, la tormenta, y empezó a hundirse. Y entonces dice, Señor, sálvame. ¿Sí? Porque se convirtió en un temor sobre su vida. Todos hemos tenido miedo, pero también hemos tenido temor. Y la Biblia dice que usted y yo no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar de nuevo ¿en qué? No sea tan bárbaro, Señor. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar de nuevo ¿en qué? En temor. Sino que hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual usted y yo podemos clamar como Abba, Padre. Tenemos un papá en los cielos, iglesia. Tenemos un Padre que vela por nosotros, que nos defiende. Israel no entendió algo. Israel no entendió que Satanás estaba en medio de eso. Ahora ellos no entendían de Satanás. Usted y yo lo podemos ver ahora. Pero Goliat era tipo de Satanás. ¿Qué hace Satanás? Se levanta mañana tras mañana y dice, yo estoy desafiando al ejército de Israel. Saquen a un hombre que venga a pelear conmigo. Goliat era un hombre al cual temerle. Goliat era un hombre que desde pequeño hasta grande era un hombre de guerra. Sabía cómo pelear. Pero notemos algo. Si Goliat era tan bueno, ¿por qué llevaba un escudero delante de él? Es lo mismo con Satanás. Si Satanás es tan poderoso, ¿por qué tiene que retarte todos los días? ¿Qué es? ¿Que te tiene miedo? ¿Por qué quiere destruirte? Te tiene miedo. El diablo quiere que no crezcas, que no avances, porque Dios te usa, señores, y usted llega muy lejos. Bueno, yo diría amén a eso. Están muy callados. Yo quiero ver que nos emocionemos por la palabra. Hay que meterle emoción a la palabra. Dios quiere levantar una iglesia que crea en Él, que salga en pos de la batalla y diga, Señor, el Señor está conmigo. ¿Sí? El Señor está conmigo, Él no me ha dejado solo. Esta batalla del Señor no es mía.
Ahora, ¿cómo nos ataca Satanás? Juan capítulo 8, en el versículo 14 dice que él es el padre ¿de qué? De mentira. Nada de lo que el diablo te dice es una verdad. Puede ser una verdad ahí maquillada, a medias, pero es todo una mentira. Y ya me voy a meter un poquito más en lo que el diablo hace. Y aunque no me interesa hablar de lo que el diablo hace, es importante que la iglesia entienda cuál es el plan del enemigo, cuál es la estrategia del enemigo. Porque si no, se va a robar a tus hijos, si no, te va a robar ese trabajo, esa oportunidad que Dios quiere abrirte. Pastor, ore por mí. Mi líder, ore por esto. Me siento deprimido, me siento triste. Ya es tiempo de que usted se levante en la brecha y diga: no más a esta enfermedad, no más a este dolor de cuerpo, este azote del enemigo. A mí me impresiona la intercesión, el fervor, el fuego con el que una madre puede pelear por sus hijos en oración. Yo soy el reflejo de la oración de mi madre, y sus hijos no van a ser la excepción. Son de esas mujeres que se levantan y dicen: Señor, agarro la almohada de mis hijos, ora, intercede, profetiza sobre ellos. Van a volver a casa, le creen a Dios, pelean como una fiera. Y nosotros necesitamos aprender eso, ¿sí? Goliat y los filisteos eran un enemigo interno. Todos aquí tenemos enemigos internos, cosas que nadie sabe, cosas que nadie ha escuchado, cosas que no le has dicho a tu pareja, a tu esposo, a tu líder, cosas muy ocultas, cosas con las que batallas a diario. Los filisteos eran esto para Saúl, y Saúl tenía que enfrentarlos. Ahora, estaba leyendo que normalmente nosotros lo que hacemos cuando tenemos temor es huir del temor, huir del miedo, de eso que nos provoca temor. Nunca lo enfrentamos. Tenemos un conflicto con el jefe, algo quedó ahí sin resolver y usted le anda huyendo, y si puede se esconde. Ahí viene el jefe y se esconde, en lugar de enfrentarlo y decir: jefe, vea, tengo este prejuicio, tengo esta opinión, me siento incómodo con esto, y hablarlo. Porque el primer paso que tenemos que hacer es reconocer el temor, es reconocer a nuestro adversario, es reconocer a nuestro enemigo. Es lo más importante. Cuando usted ve las historias o las películas de guerra, cuando un reino va a pelear contra otro, tiene que conocer a su enemigo, tiene que saber qué tienen de poder, cuáles son sus armas, cuánto ejército tienen. Por eso se hacían censos en aquel entonces, porque querían ver contra qué se enfrentaban. Ahora, yo les pregunto algo esta mañana: ¿a qué le tienes temor en este preciso momento? Tal vez al futuro. A veces le tenemos temor a un asunto en específico, a alguna confrontación en peculiar, al qué dirán, tal vez quedarse sin un trabajo, enfermarse, tal vez temor a estar solo o sola. Hay tantas cosas. Póngale el nombre a ese enemigo, a ese Goliat. Y quiero que leamos en el versículo 23. Dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló ¿qué? Habló las mismas palabras. Dígale al que está a la par: el diablo nunca te dice nada nuevo, siempre te dice lo mismo. Noten eso. Es el común denominador. No vas a poder, eres un inútil, no tienes propósito, mejor hubieras muerto en ese accidente, mejor hubiera sido un aborto, nadie te necesita, no tienes esperanza, Dios no te ama, Dios no te perdona, Dios se olvidó de ti. Estás hablando con la pared. ¿A cuántos Dios han escuchado esas voces? ¿Solo yo? Yo creo que la iglesia debería estar con las manos arriba. ¿Cuántos han escuchado esas voces? ¿Sí? Ahora, no solo en la iglesia, hay gente fuera de la iglesia que escucha voces. Mátese, agarre ese cuchillo, hágalo, asesine, haga aquí, haga allá. Y la iglesia tiene que hablar este tipo de temas, porque son voces que quieren dañar, que quieren decirnos que no lo vamos a lograr. Piensa un momento en esas voces que has escuchado. No son nada nuevo, son las mismas voces. Ahora, la Biblia dice en 2 de Corintios 10:5 que tenemos que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios.
La palabra argumento tiene que ver con pensamiento. ¿Sí? Cuando el diablo levanta un pensamiento en su vida, eso es un argumento que te evita ver a Dios. Por eso es que hoy por hoy hay tanta ideología. ¿Sí? Porque esas ideologías fueron un pensamiento, se convirtieron en un argumento y de pronto ya son una muralla, un muro para ver a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Hay que ser muy cuidadosos con lo que entra en nuestra mente. Y aunque el enemigo parece ser más grande, aunque el enemigo parece ser más poderoso, es mayor el que está con usted y conmigo que el que está en el mundo. Eso dice su palabra. Es mayor el que está contigo, con tu familia. La segunda voz, y voy terminando, es la voz de la promesa. Y quiero que leamos en el versículo 25. Dice, antes de leerlo, de pronto la guerra está ahí, campante. David es un pastor de ovejas, sencillo y humilde. Y de pronto deja las ovejas de su padre por orden de él mismo y se va a la guerra a llevarle comida a sus hermanos que están en la guerra. Y cuando ellos lo ven llegar, uno de los hermanos se levanta y le dice: ¿usted qué está haciendo aquí? Yo sé que usted lo que quiere venir es echarse el show, nada más. Usted lo que viene a ver es la guerra. Al parecer David le atraía todo lo que tenía que ver con la guerra. Era un hombre guerrero innato, ¿sí? Y entonces cuando llega empieza a escuchar todo lo que están diciéndose, la gente quejándose, la gente con miedo, Goliat saliendo a maldecir, a retar al pueblo de Dios. Y en ese momento David lo escucha y entonces él dice: ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Y es lo que vamos a leer. Dice: y cada uno de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué es lo que van a hacer al hombre que venciere a ese filisteo y quitare la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ojo, qué hombre, qué palabra. Dice: pero ¿qué le pasa a todo el mundo, señores? No es a cualquier ejército que están retando, es al ejército del Dios viviente. Versículo 27. Y el pueblo le respondió de las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? Dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. 29. David respondió: ¿y ahora qué hice yo? Y apartándose de él hacia otros, ¿qué hizo él? Se apartó. Ojo que él no escuchó la voz de su hermano. Él estaba más interesado en ¿qué? Diga fuerte: la promesa. Él no escuchó a su hermano. ¿Qué pasa si él hubiera escuchado a su hermano mayor? Se va donde las ovejas, porque él era pastor. ¿En cuál quedé? 30, gracias. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él le hizo venir. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora, David dice: yo soy pastor de ovejas. Cuando un lobo o un oso o un león viene a intentar matar a una de mis ovejas, yo mismo me enfrento contra ese oso, contra ese león y lo mato. ¿Sí? Porque David entendía que su proceso como pastor le iba a llevar a ese Goliat. Él no tenía miedo a Goliat porque ya había enfrentado una batalla. Y yo estoy seguro de que muchos de ustedes han enfrentado batallas, han enfrentado procesos difíciles, duros, que solo Dios te ha podido sacar de ahí. Y entonces cuando se levanta otro Goliat, es solo una excusa más para ver a Dios hacer. La promesa era que le iban a dar riquezas y la hija del rey le iban a exonerar de pagos de impuestos. Y él dijo: ay, 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 esa es la promesa. ¿Cómo es que ustedes están poniendo atención a lo que el enemigo les dice? Es más grande la promesa. ¿A cuántos Dios les ha prometido algo acá? Sí, el diablo te dice: vas a estar enfermo. Y usted dice: por la llaga de Cristo yo he sido sano. Y toma la palabra, se apropia de ella.
El diablo te dice: te voy a robar a tus hijos. Y usted dice: mi casa y yo les serviremos. David entendió que esta batalla, iglesia, no era una batalla entre palos y espadas. Era una batalla de palabras. David se enfrentó a Goliat porque él entendió que lo estaban maldiciendo. Maldecir es hablar mal. Era un enfrentamiento en palabras. Y cuando David se levanta y dice: bueno, señores, la promesa es más grande, voy fuerte y valiente, yo no sé, me voy a mandar, porque si yo no lo logro vencer, de cierto este hombre va a venir y los va a matar a todos ustedes. Alguien tiene que mandarse. Y dice la Biblia que agarra una honda o una resortera, agarra 5 piedras y se enfrenta contra Goliat y le dice: hoy yo voy a cortar tu cabeza, Goliat. Usted ha desafiado al ejército de Dios. No es cualquier ejército. Yo te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar a las aves de los cielos. Y entonces, cuando Goliat ve a David, le dice al pueblo de Israel: ¿acaso soy yo perro para que me manden a un jovencito? ¿Sí? De todo un ejército, David fue el único que hizo sentir a Goliat como un perro, porque él estaba apropiado de sus promesas. ¿Sabe a qué le teme el infierno? ¿Sabe a qué le teme Satanás? A un hombre y una mujer que entiende las promesas de Dios. Hoy usted va a salir de acá empoderado, lleno del Espíritu Santo, lleno de su palabra, porque en su boca está la palabra. Háblela, dígala. Ay, es que ya no aguanto la espalda, Caleb. No, por la llaga de Cristo soy sano. Vas a ser maldito, le dice Satanás a uno. No vas a caminar en riquezas, vas a ser un mendigo. Y usted dice: Cristo se hizo maldición para que yo camine en bendición. Él abrirá las ventanas de los cielos y va a derramar bendición abundante en mi vida. Aprópiese de la palabra. Seguro David dijo: bueno, vamos a ver cómo está la hija, si está guapa, vamos a ver, me van a quitar los impuestos de mi familia. Si hoy a usted y a mí nos ofrecen eso, no pagar impuestos, iglesia, ¿cuántos de nosotros nos animaríamos? Porque estamos ahogados, ¿sí? Ojo acá, voy a darte riquezas, voy a bendecirte, voy a animarte. Ahora, ¿qué cosas te ha prometido Dios? ¿Cuál es tu enemigo? Voy terminando porque ya se me acabó el tiempo. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Ya dije lo que tenía que decir. Tal vez si el grupo de alabanza me ayuda. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies un momento. Quiero que levantes tus manos y le digas: Señor, aquí estoy. Yo no me voy a acercar hoy a orar como quien no tiene un propósito, una herencia. Yo tengo una herencia, Señor. ¿Sabes? Tal vez el diablo te ha querido robar, te ha querido destruir, te ha querido mentir, porque él es un padre de mentira. Pero Dios esta mañana te está diciendo: toma mis promesas, toma, aprópiate de ellas, que yo estoy contigo. Esta batalla no estás solo. David lo entendió. David entendió que él necesitaba la ayuda y la intervención de Dios, y la tenía. Ahora, quizá usted ha estado batallando con gigantes en su vida, con dardos del enemigo que te dicen: no lo vas a lograr, no lo vas a poder, eres un inútil, no tienes propósito. Pero el mensaje que yo traigo hoy para ti es que Dios está en medio de tus conflictos más poderosos. Yo quiero dirigirme a las personas que nos visitan por primera vez. Y esta palabra yo sé que también usted la está recibiendo. Y los que están en casa, y si usted me está viendo y usted dice: es que de verdad he estado pasando esto, me he sentido deprimido, me he sentido mal. La respuesta está en Jesús. La respuesta está en Cristo. Él puede sacarte del lodo cenagoso. Él puede sacarte del pozo de la desesperación, de la angustia, del valle de sombra y de muerte. Dios es especialista en eso. Así que cierra tus ojos ahí y ábrele tu corazón a Dios. Dile: Señor, de verdad te necesito. Yo no puedo sin ti. Me ahogo sin ti. Yo voy a hacer una pequeña oración, y si usted hoy quiere aceptar a Jesús o quiere reconciliarse con Él, que usted repita conmigo esta oración creyendo. Dile ahí en tu corazón: Señor Jesús, hoy me acerco a ti en humildad, pidiéndote perdón por mis pecados, por mi rebelión. Hoy te pido que me perdones, que me laves con la sangre de tu Hijo Jesús,
que me des una herencia y más importante, me des al Espíritu Santo para que cuando vengas por nosotros yo pueda irme contigo. Hoy te pido perdón y acepto tu perdón en el nombre de Jesús. Amén y amén.